Muy bien, muy bien. Video 518 vamos a ver el día de hoy y hoy toca video de historia. Siglo 38 antes de Cristo es el que vamos a ver hoy, del año 3800 al 3701. Corre ese siglo que es antes del diluvio. En el video del primer siglo o del siglo 40 más bien antes de Cristo, hablamos de la tradición oral que empieza con Adán. En el video 2 que hablamos del siglo 39, hablamos de ese eslabón piadoso que es Set. Y en este siglo vamos a oír hablar del primer predicador que nos menciona la Biblia y que históricamente fue Enos y su padre. Entonces, hemos llegado ya, hemos analizado 2 capítulos del libro de Eclesiastés y nos quedan 10 más. Entonces, ya 518 videos que Dios nos ha permitido hablar de su palabra. Bueno, voy a hablar algunos puntos referente a este hombre y el primero es que su padre fue Set, ¿no? Y tiene a su hijo llamado Enos, que en algunas etimologías quiere decir como delicado o enfermizo. Cuando tenía Set 105 años tuvo a Enos. Ahora Enos va a ser el encargado de seguir con la tradición oral del Evangelio o de lo que Dios le habló a Adán, ¿no? Adán es su abuelo. Adán en ese entonces, cuando nace Enos, tenía 235 años de vida. 235 años que Dios lo había creado. O sea, todavía le restaba un montón de vida porque vivió 930 años. Este hombre Adán y su padre Set, ellos pudieron contarle la historia de la creación de primera mano. O sea, ellos fueron contemporáneos y ellos tuvieron que darle los relatos, las vivencias, todo lo que Enos podía absorber para él predicar antes de que llegara el diluvio. Entonces, estos 3 personajes son contemporáneos, abuelo, padre e hijo. Son 3 generaciones antidiluvianas que fueron fundamentales para la tradición oral o la transmisión oral de lo que se conoce de Dios por información que Dios le reveló a Adán. Entonces, la información oral que recibía Enos era totalmente pues de primera mano para que él continuara con ese legado que había vivido su abuelo 2 siglos antes desde que fue creado. En esta genealogía de Jesús que nosotros la vemos en el Nuevo Testamento, ahí aparece el nombre de este predicador, Enos, para que vean la importancia y la relevancia. Lucas habla de él porque hace mención de Jesucristo en su genealogía hasta llegar a Adán, es decir, para comprobar que es un hombre totalmente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en su tiempo, dice la Biblia que empezaron a invocar el nombre de Dios, es decir, lo empezaron a hablar públicamente, lo empezaron a recomendar, empezaron a aclamar, lo empezaron a anunciar, empezaron a celebrar. Hay muchas definiciones que podemos encontrar de invocar si vamos al hebreo, como gritarlo, como invitarte, como predicar, pregonar, profetizar, etcétera. Todo esto hizo Enos en este siglo 38 antes de Cristo para hacer público a Dios, a nuestro Señor. ¿Por qué? Bueno, porque la generación de Caín que venía en contraparte también venía avanzando en maldad. Entonces había este choque de pensamientos, unos invocaban a Dios y los demás trabajaban meramente en el materialismo, en el humanismo. Mientras que Enos trabajaba para invocar el nombre del Señor, Caín trabajaba para hacerse un nombre. De hecho, la primera ciudad o aldea que construyó le puso el nombre de su hijo Enoc, ¿no? Otro punto muy importante de este siglo es que la generación de Caín le empieza a aportar a la humanidad también muchas cosas negativas como la bigamia. Ahí ya vemos a un hombre que ya tiene a 2 mujeres y esto es una cultura donde es hedonismo, puro disfrute, puro gozo, pura fiesta, pura celebración, nada de doctrina, nada de Dios, nada de mandamientos, es puro libertinaje carnal. Este tuvo 2 mujeres que una quería decir adorno
y la otra belleza, pero eran puras cosas externas, Ada y Sila, ¿no? Entonces, esta generación de Caín empieza a aportarle estas cosas negativas en las que entonces Enos necesita publicar esa fe que su abuelo le ha hecho saber para que trascienda, ¿no? Entonces, ahora este hombre es el encargado de qué, de transmitir el evangelio. ¿A quién? A su hijo Cainán. Él se lo va a transmitir, que él viene en el siglo siguiente para que él continúe con el legado. Y así sucesivamente vemos en la palabra de Dios cómo va siendo la transmisión oral, para que se haga una tradición oral el mensaje del Señor. A veces decimos, no, es que Dios todo le reveló a Moisés para escribir Génesis. No, todo tiene que ver con la transmisión, ¿no? Que se hacía. Entonces, esto nos deja este siglo 38 antes de Cristo. Son 5 siglos antes de que profetizara Enoc, para que ustedes se den cuenta cómo siglo tras siglo el Señor iba comunicando el mensaje, lo iba traspasando, y hasta que ya viene Enoch de una manera más formal, más profunda, con revelación, empieza a hablar de este mensaje, ¿no? Entonces, este nos empieza a profetizar 15 siglos antes del diluvio. O sea, Enos habló 1500 años por ahí. Ya se predicaba la palabra de Dios, para que vean cuántas oportunidades tuvieron estos hombres. Entonces, este siglo que nos deja la enseñanza de que por medio del evangelio debemos contrarrestar todas las malas enseñanzas que hay en este tiempo, que están fuera de la Biblia, que no van tomadas de la mano de Dios y que no concuerdan con los propósitos divinos. Eso nos dejó este siglo 38 antes de Cristo, un hombre que se atrevió a hablar de Dios, que estaba inspirado por Dios, que fue aconsejado por hombres contemporáneos como su abuelo Adán y su padre Set, que de primera mano le contaron las bendiciones que Dios había hecho en ellos. Eso es lo que nos deja, y eso es lo que nosotros también debemos aprender: hablar de Dios, invocarlo, predicarlo, gritarlo, celebrarlo, exaltarlo, y que nuestras generaciones siguientes, hijos, nietos, ellos se encarguen en un futuro de también hacerlo, aun cuando nosotros ya no seamos parte de este mundo terrenal. Bueno, espero que esta cápsula informativa del siglo 38 sea de bendición para ustedes. Y en el próximo video que hagamos, el 524, estaremos hablando del siglo 37. Hablaremos de Cainán y de Mahalaleel. Bendiciones para todos, y espero que esta información te ayude para que tú seas más profundo en tus estudios de la Biblia. Bendiciones y ánimo.